Muy buenas noches, bienvenidos a esta noche de viernes a Sin Filtro. Llegamos ya al final de la semana, pero todavía tenemos que hablar mucho de la coyuntura nacional, de las cosas que pasaron esta semana. Para hablar de este tema me acompaña Estuardo Zapeta. Muy buenas noches, Estuardo. Buenas noches. Y el analista político José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, José Carlos. Muy buenas noches, Soto, y buenas noches a todos los televidentes. Bien, a ver, yo creo que hay un hilo conductor para contar esta semana y han sido las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. De hecho, el hashtag de hoy es SFCorte. ¿Por qué? Porque, bueno, la semana estuvo marcada en su arranque por esta controversia que hubo de la reunión que iba a haber entre el presidente Jimmy Morales y el presidente Donald Trump por este acuerdo que después ya no se logró concretar de tercer país seguro. La Corte de Constitucionalidad emitió primero una resolución haciendo una advertencia al presidente. Luego también vemos que la Corte ha hecho resoluciones en materia de la empresa recolectora de níquel, extractora de níquel en Izabal, y termina la semana también más bien bajándose, por decirlo de alguna forma, la iniciativa de ley de reconciliación nacional. Ha sido una semana, por lo tanto, y se me escapa lo último, pero no menos controversial, una resolución respecto a los aviones Pampa 3. Lo que ha marcado la coyuntura, y una última acotación antes que comiencen nuestros analistas a hacer las reflexiones del caso. Estamos a 4 semanas de que los guatemaltecos acudan a votar, 4 o 3 semanas, y vemos poco de la campaña. Estuardo, ¿cuáles son tus primeras apreciaciones de toda esta semana y estas resoluciones? Principiemos por lo último. De hecho, hoy inició ya la impresión de las papeletas para la segunda vuelta. Hoy invitaron a la imprenta, a que fueran periodistas a la imprenta, y es parte de la información de hoy durante el día, ¿verdad? Y vamos a ver qué se va a dar. Esto se va a repetir en 5 municipios las elecciones. Así es. Y yo creo que es importante que las autoridades estén ahí, como decimos, en buen chapín ojo al Cristo, ¿verdad? Porque sí hay mucha tensión en estas localidades. Pero regresemos a las decisiones de la Corte. La Corte toma una decisión con relación a impedir que el presidente firme, o le ordena al presidente no firmar el acuerdo de tercer país seguro. Y en este caso, pues yo creo que la Corte ha tomado una decisión que, si bien va a tener efectos sobre la política de migración que tiene Estados Unidos, el mismo presidente Trump dijo que ya habían subsanado aún esa decisión de la Corte. Él se refirió a la Corte Suprema de Justicia, porque en Estados Unidos no tienen Corte de Constitucionalidad. Lo más alto que conocen allá es la Suprema de Justicia. Entonces dijo que el equivalente a la Suprema de Justicia, a la Corte de Estados Unidos, que aquí es la Corte de Constitucionalidad, había decidido que no, el presidente, prohibiéndole al presidente no firmar. Esto lo subsanaron de una forma interesante, de una forma curiosa, y es que ahora la solicitud de asilo para cualquiera tendrá que ser en el primer país que no sea Estados Unidos por el que pase. Quiere decir que todas las solicitudes van a tener que entrar vía México para los guatemaltecos, y para los hondureños vía Guatemala, si es Guatemala el primer país que vienen, y para salvadoreños también, o por donde quiera que se estén moviendo. Pero esa fue al final una de las soluciones que dieron. Mientras tanto, las redadas pues siguen. Y es curioso, hay un artículo muy interesante en Foreign Affairs acerca del efecto inverso que está teniendo la política migratoria, que realmente no es que ha parado la migración, sino que la gente va a seguir pasando, y muchos ven estos días como su última oportunidad para pasar, y por eso es que se ve cada vez más creciente el número de personas que enfila hacia el norte, independientemente, ¿verdad? Muchos dicen, bueno, si no paso, no paso, pero si paso me rayé, ¿verdad? Esa es la lógica, y este artículo lo que dice es que la política de Estados Unidos está teniendo el efecto inverso del que se esperaba, ¿verdad? Y yo creo que por eso te van a tener que subir la temperatura, y la temperatura sube al nivel de redadas. Las redadas son originalmente para quienes ya tenían un caso, tenían que estar en corte, no se presentaron. Eso es un delito en Estados Unidos, no presentarse a la corte cuando la corte ordena, y entonces estos están ya de manera ilegal, entonces son los que están regresando. Nosotros aquí en Guatevisión hemos tenido ya varias noches seguidas
Unidas los reportajes acerca de cuando vienen bajando del avión, qué piensan. Y lo que más me ha sorprendido es que la mayoría de gente de los que bajan del avión, del que los trae deportados, dicen, miren, cuando le estaban preguntando a ellos y piensa regresar, sí, yo mañana me voy. Mañana me voy, sí. Mañana agarro mis tiliches y de regreso otra vez para Estados Unidos. Y gente que te contaba, esta es la tercera, cuarta vez que me regresan. Sí, y no es, y gente que tampoco es que tiene 1 o 2 años de estar en Estados Unidos. Gente que tenía 17, 14, 18 años de estar en Estados Unidos. Entonces, que ya ha hecho una vida, o por lo menos si son de 40 años, es casi la mitad de la vida allá. Creo que de los casos más tristes es el caso de un migrante, y yo lo quiero resaltar porque este es uno de los casos más tristes, de un migrante, de una niña hondureña que llega a Estados Unidos y que espera a su papá en Estados Unidos. El papá trata de pasar 4 veces, no puede porque lo regresan y lo regresan y lo regresan. Y la niña, en desesperación que su papá no llega por 2 años, esperando los 2 años, la niña intenta suicidarse, pero la niña no logra suicidarse, no muere y se queda en estado de coma, pero en estado vegetativo. Por fin al papá lo vuelven a agarrar otra vez, una 5ª vez, y le permiten ir a ver a su niña. Eso es lo único que le permiten. Y firmar los papeles para que básicamente le quiten toda la dependencia de vida de la niña, y el don regresa a Honduras. Es una de las historias más trágicas que se ha leído. Fue presentada por New York Times, que creo que esta semana es una historia muy dolorosa, pero creo que es un ejemplo del drama que está pasando a la gente que va por Arizona, o la gente que está por, no sé, por El Paso, Texas, o los que intentan por Tijuana, que ahí está más difícil la cosa, ¿verdad? Claro. José Carlos, comencemos por dentro de todo esto, ¿qué es lo que resaltas? Bueno, creo que sin duda no podemos pasar desapercibidos la situación que se está viendo en torno a la migración. Creo que hay que verlo también, adicional a todos los elementos que ya Estuardo ponía sobre la mesa, desde una perspectiva de cómo esto se ve también dentro de la política en Estados Unidos. Es decir, recordemos que Trump en este momento está prácticamente iniciando su campaña para lograr su reelección. Entonces recordemos que la migración o la posición tan radical y tan férrea que ha tenido con la migración ha sido, como decimos coloquialmente aquí en Guatemala, su caballito de batalla. Entonces, en ese sentido, pues, no solo hemos visto que las posiciones se han reforzado recientemente, sino que vamos a esperar, eso es lo que yo creo, que vamos a esperar que en los próximos días y conforme se acerca la elección, también vamos a ver otro tipo de medidas. Es interesante ver que la situación de Trump, o la posición radical, no solo ha sido contra los migrantes de América Central o de Latinoamérica, sino estamos hablando que también ha sacado tweets, ha sacado mensajes, y mensajes bastante fuertes, en algunos casos cargados así de elementos de racismo que se expresan y que él los pone sobre la mesa. Hay muchas acusaciones que se le han hecho contra otras nacionalidades, Medio Oriente, África. Entonces, también a veces, evidentemente, nosotros nos concentramos en la situación que nos afecta, es decir, los migrantes guatemaltecos y los migrantes de los países vecinos que hacen. Pero hay que ver que esto es una situación que Trump está tomando, como indicaba, dentro de la perspectiva de su campaña que busca la reelección, y por otro lado también que vamos a ver cada vez medidas que van a ser más drásticas, y dentro de la perspectiva de la política de Estados Unidos habrá que ver cómo el papel que tenga el Congreso, el papel que tenga la Corte Suprema de Justicia, eventualmente con otras acciones, y cómo esto se va a lograr posicionar en la agenda de discusión en la elección el próximo año, creo que es. El próximo año son las primarias y la siguiente... ¿La elección es 2020? 20, sí, noviembre de 2020. Noviembre de 2020, ¿verdad? En noviembre de 2020. Y vinculémoslo también acá, porque de alguna manera yo siento que si no solo esta segunda campaña ha estado bastante apagada, dentro del debate y la discusión pública tampoco se ha visto una posición bastante clara y de los binomios que están participando en torno a qué medidas van a tomar frente a la migración, más allá de los
de los actos reactivos que tuvieron los candidatos al momento, en ese periodo en el que se discutía si el presidente Morales iba o no a firmar el convenio para ser un tercer país seguro, que los candidatos salieron y mostraron las inconveniencias que se tenía y le pidieron al presidente que no lo hiciera. Pero más allá de eso, yo creo que sí es importante que en el debate, en esta elección, de cara a estas 3 semanas, que pues, los partidos nos presentes cuáles van a ser, primero que nos definan desde la perspectiva de política pública cómo definen la migración. Si este es un problema público y si este problema público necesita medidas o acciones de política pública para solucionarlo. Y luego, pues que nos digan qué soluciones van a haber, porque esto no solo es un problema de política exterior, sino también es un problema de política nacional. Y aquí lo que estamos viendo es que no hay oportunidades, que el país no está generando las condiciones para que todos los guatemaltecos y las guatemaltecas que vivimos acá, tengamos como opción vivir acá. Y si optamos por migrar, pues que lo hagamos como una opción, pero no una opción en medio de todas las circunstancias y todos los riesgos que están asumiendo los migrantes que prácticamente se quedan sin opciones en el país. Entonces, desde la perspectiva de desarrollo económico, desde la perspectiva de la dignidad humana, esto creo que es también uno de los aspectos que se debe de estar discutiendo en este momento en el debate electoral. Y que no lo estamos viendo. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, la pregunta que quería plantear va sobre, ¿debía, independientemente de si nos gusta o no la propuesta de Jimmy Morales o la idea de Jimmy Morales de firmar este acuerdo de tercer país seguro, debía entrar la Corte de Constitucionalidad a resolver de manera preventiva, por decirlo de alguna manera? Esto es lo que vamos a hablar cuando regresemos del corte aquí en Sin Filtro, #SFCorte. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, #SFCorte. Estamos hablando, a propósito de todos los temas de coyuntura que han ocurrido en esta semana, de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han estado muy en sintonía de la coyuntura. Preguntaba, por cierto, se nos incorpora ya a este espacio de discusión Philip Chicola. Philip, muy buenas noches. Buenas noches, Soto. Preguntaba, y comencemos contigo, a ver, independientemente si uno cree que es apropiada o no el tema del tercer país seguro, ¿debía la Corte de Constitucionalidad tomar una decisión preventiva, por hacerlo de alguna forma? No se había firmado un acuerdo, el presidente estaba en una negociación diplomática. Es que, vean, tal vez un par de elementos conceptuales para ponernos en sintonía. Primero, hay una doctrina que tiene más de 200 años de existir, que se llama la doctrina del control judicial, que básicamente dice que todos los actos de la administración pública están sujetos a revisión por parte de órganos judiciales. En el caso de Guatemala sería la Corte de Constitucionalidad. El hecho de que la Corte pueda opinar sobre temas de política exterior y demás no es nuevo. Es decir, todos los actos de la administración pública pueden ser sujetos a control de constitucionalidad. Y segundo, digamos, esa es una doctrina de la República. O sea, eso es aceptado en todo el mundo moderno. Pero aparte hay una segunda doctrina, que esa doctrina es más local, que es la doctrina de evitar daños potenciales o conculcación potencial de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una decisión del poder público que pueda resultar en una afectación de un derecho y se puede prever con antelación que se va a dar esa afectación de derecho, entonces se ha aceptado la doctrina del amparo preventivo. Por ejemplo, cuando se presentan amparos para garantizar que manifestaciones no sean sujetas de represión.
O sea, hemos visto en un par de ocasiones, por ejemplo, que se va a generar una manifestación el fin de semana. Y llega regularmente CACIF a meter a presentar un amparo para garantizar que no haya, por ejemplo, violación de derechos, un bloqueo de carreteras o que no haya represión contra la manifestación. Es decir, ya lo hemos visto, esa idea que la Corte emite un amparo diciendo, mire, ante el riesgo que haya bloqueo de carreteras o el riesgo que haya represión de la manifestación, yo otorgo un amparo preventivo para evitar con antelación que haya una conculcación de derechos. Hay muchos juristas que no están muy de acuerdo con esa doctrina, pero esa ha sido aplicada en Guatemala desde hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Si sumamos esas dos doctrinas, estemos o no estemos de acuerdo con la validez de las mismas, la Corte se le ha dado el margen de maniobra para que, uno, pueda revisar la constitucionalidad de los actos del gobierno, incluso en política exterior, y dos, pueda pronunciarse de forma preventiva ante una potencial violación de derechos. Y lo que la Corte dice es, mire, usted no puede suscribir un acuerdo de tercer país seguro que implique, digamos, una cesión de funciones soberanas sin que previamente esto no sea ratificado por el Congreso de la República. Básicamente está diciendo, antes de que usted entre en una violación de los principios internos de la República, mejor pregúntele al Congreso y después firme. Váyase por una vía de negociación. Y como les digo, los dos criterios, el de decir que la Corte pueda pronunciarse de forma preventiva y que pueda revisar actos de política exterior, están amparados en doctrina. Que pueda ser cuestionable, por ejemplo, a mí la del amparo preventivo siempre me ha parecido así medio extraña. Pero así ha sido el estándar de operación en Guatemala. Sí estamos elevando que cada vez la Corte de Constitucionalidad tome más decisiones sobre la función pública. Totalmente. O sea, ¿para qué vamos a elegir presidente o presidenta en estas elecciones cuando se pueden tomar decisiones preventivas? Esa es la queja de muchos en Guatemala, sobre todo muchos abogados que dicen, miren, es que la Corte, en lugar de determinar su función, que la función es determinar la constitucionalidad o no de un acto y opinar en relación a eso, llegó a un punto que está legislando. O sea, básicamente le dijo al Congreso, con permisito, yo voy a legislar aquí. Y aquí creo que más si el presidente puede o no puede, en realidad nos lleva a la pregunta de la sustitución del mismo Congreso de la República. Porque la Corte, de hecho, le ordena al Congreso de la República qué hacer y qué no hacer. Y uno de los temas que viene también hoy es el de níquel. De hecho, en los casos de minería, por ejemplo, la misma Corte le ha ordenado al Congreso establecer una norma y establecer un reglamento y hacer las consultas de buena fe que dice el convenio 169, pero ya la Corte ordenándole al gobierno central y luego al Congreso que haga todos los esfuerzos necesarios por también establecer una normativa que sea más amplia, y la normativa incluye el reglamento del 169, por ejemplo, ¿verdad? Entonces sí hay cuestiones en las que siempre se ha juzgado la Corte porque cada vez va ampliando como sus ámbitos de y el argumento que utilizan en este caso es que todo ámbito es susceptible de amparo. Ese es el argumento general y ese es el argumento sobre el cual se basa. La Constitución, el 265 constitucional. Sí, que entonces bajo eso es lo que están diciendo entonces aquí, y le dicen al presidente, usted no puede firmar eso. Yo creo que la Corte sí también tiene que ver, y el mismo presidente tiene que ver aquí, mucho más allá de nuestro lío entre Corte, Presidencia o Corte, Congreso, CC y Congreso, lo que entró a Estados Unidos. Y lo que entró a Estados Unidos es que migración es el tema central ahorita, y sorprendentemente, tal vez algunos pensarían que esto le habría hecho, o las acciones más recientes de Redaz y todo eso, habría pegado muy duro a Trump, pero pasó todo lo contrario otra vez. La encuesta de Reuters de hace 2 días, Trump dentro de los republicanos, esta es una encuesta de los republicanos, de hecho sube 6 puntos de aprobación.
Y sorprendente después de todo lo que dijo y de todo lo que hizo y las nuevas, porque miren, en Estados Unidos la gente siempre está en campaña. En Estados Unidos no hay prohibición para hacer campaña en estos tiempos y en otros tiempos no. Ahí como las elecciones para representantes son cada 2 años, entonces siempre están en campaña. Y el presidente que tiene la posibilidad de reelección va a entrar, ya está en campaña, y la campaña y el tema que ha propuesto es precisamente los, ¿cómo es que dicen? Los migrantes guatemaltecos y hondureños. Y por eso es que las declaraciones de él con relación a los millones y millones y millones y millones que decía él que dan a los guatemaltecos, que nosotros no hemos visto aquí, pero que él dice que sí se dieron a los guatemaltecos y a los hondureños, y que ahora ya no van a dar nada porque... Y que se están yendo de Venezuela. Sí, y que... Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que ese se volvió un gran tema de campaña en Estados Unidos. Entonces, en ese juego yo creo que también hay que entender una política exterior de Estados Unidos, que todavía no me han dicho cuál es, pero supongo que por ciertas acciones ha llegado como el tiempo como de congraciarse en cierto momento, pero ¿a cambio de qué? ¿A cuál costo? Y versus qué de regreso. Porque, vamos a ver, aún por ejemplo, lo que publicaba New Yorker publicaba partes y un análisis de este acuerdo de tercer país seguro, y decía que básicamente mucho de la gente que ellos quisieran en ese acuerdo podrían enviarla a Guatemala. Y era hacer como un Guantánamo más grande, pues, si querés verlo de alguna manera, ¿verdad? Guantánamo es un territorio pequeño en Cuba, detentado por el gobierno de Estados Unidos, y donde en la cárcel iban a meter ahí gente que acusaba de terrorismo, por ejemplo. Entonces, tenemos todo eso. ¿Quiénes están aconsejando al presidente en política exterior? ¿Fue iniciativa de aquí hacia allá? ¿Fue iniciativa de allá hacia aquí? Esas preguntas todavía habría que hacerlas. No han quedado claras. La última posición de Jimmy Morales al respecto, de hecho, tenemos que analizar si lo que está diciendo la Corte es legal o no. Y a ese elemento quería agregar, hasta qué punto esto no es una manzana envenenada también para poner a la Corte de Constitucionalidad enfrente o en contra del gobierno norteamericano. Bueno, a ver, de alguna manera pudiese interpretarse así. Yo creo que hay que dar todavía una perspectiva un poco más amplia, ¿no? Porque más allá de la discusión sistémica del balance de poderes, si se interfiere o no se interfiere, si detiene o no se detiene, yo creo que sí se nos está olvidando un aspecto. Y es un aspecto que es una decisión que también tenía que ser parte del debate público. Entonces, en ese caso, más allá de si el presidente podía o no, si estaba dentro de sus funciones y si la Corte de Constitucionalidad podía o no podía detenerlo a través del amparo, como se ha establecido, y lo decía muy bien Philip, yo creo que sí hay un espacio ausente, y es el de la discusión pública. Es decir, ponerse sobre la mesa, es decir, aquí hay un montón de preguntas que prácticamente no están respondidas. Estuardo lo decía. Desde dónde vino, quién empezó, cuáles son los términos, qué se está poniendo sobre la mesa. Entonces, más allá de la decisión, sí, yo creo que el gobierno, desde la perspectiva de la discusión pública, del establecimiento de prioridades, lo único que está mostrando es, de alguna manera, que no tiene pues una política exterior clara. La política exterior durante los últimos 3 años fue básicamente deshacernos de CICIG e Iván Velázquez. Y más allá de eso, no hay una claridad. Entonces, yo no estoy, en este caso, o lo que trato de decir es que este tipo de cosas son justo las que se tienen que dar en el debate público. Poner los pros y los contras, evaluarlo y en función de eso tomar la decisión. En este caso vivimos en un sistema democrático, no es un sistema de que pronto al presidente se le ocurrió, se levantó en el día y pensó en que eso era lo mejor y lo que necesitaba el país y simplemente lo hace. Tenemos un sistema de balance, de pesos y contrapesos por un lado, y también vivimos en un sistema democrático en donde hay actores, en donde se tienen que tomar opiniones y que las decisiones que se están tomando, y el caso específico del país, ¿Tercer país seguro? El tercer país seguro, pues era una decisión que tenía implicaciones
bastante fuertes para el Estado, para la sociedad, y eso tenía que ser parte. Y esa parte, bueno, primero creo que nunca la han comprendido en el gobierno, no la van a terminar de comprender, están en la parte final y en pues prácticamente el gobierno después del 11 de agosto en términos políticos va a tener muchísimo menor peso del que tiene la aprobación del presidente. Hay muchísimos otros factores que lo que muestran es un gobierno que está tomando decisiones que por un lado se pueden revertir a través de todo este andamiaje legal y jurisdiccional, pero por otro lado también fue una decisión que fue muy cuestionada, una decisión que de diversos actores políticos, sociales y económicos se pusieron en contra. ¿Y por qué? Porque era desde mi perspectiva, entonces una posición personal, es una decisión que no convenía para el país. Y esa también es una de las partes que debemos de rescatar. No es solo tomar la decisión. O sea, un presidente con mayor poder político hubiera podido empujar con mucha mayor facilidad esta iniciativa. Por supuesto, si hubiese tenido un proceso de gestión política para tomar la decisión. Pero tenés que ver un precedente aquí, y yo creo que eso nos lleva al otro tema de nuestra agenda, y es el de los, ¿cómo se llama? El de los aviones argentinos. Los Pampa 3. Que a mí me ha sorprendido cómo el gobierno de Evo Morales, ya de 3 años y medio ahorita, y todas las resoluciones de la CC, la mayoría de guatemaltecos somos, pues no estaremos de acuerdo con las decisiones de la CC, pero esa es la decisión y la vamos a respetar. De hecho, en el otro tema, en el de níquel que mencionabas desde el inicio, la carta precisamente de la empresa dice somos respetuosos de las decisiones de la CC y todo eso, que es como realmente tenemos que ser los ciudadanos. Y el primer ejemplo lo tendría que dar el presidente. El presidente lo primero que es, voy a ir a revisar. Si son legales o no. Si son legales o no. Que ya era un mensaje que en algunos momentos hizo... disculpe, señor emperador, pero usted no puede. No tenemos emperador, ¿verdad? Y ese fue otro aspecto que tampoco se discutió, porque ahí en el fondo no era necesariamente si él podía o no podía, al final era si necesitábamos los aviones, qué tipo de aviones, definir el problema, el narcotráfico. Sí, pero su respuesta es voy a revisar, usted no tiene nada que revisar, y la decisión se tomó, ya está. Es la CC y después no hay otra corte. Bien, tenemos que hacer una pausa. Estamos con el hashtag SFCorte hablando de lo que ha ocurrido en esta semana aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro, hashtag SFCorte. Estamos hablando de estas decisiones de la Corte de Constitucionalidad, cómo han afectado a distintos sectores. Hemos hablado del tema de tercer país seguro, hemos también hecho un esbozo ya del caso de los Pampa 3 y todavía nos falta hablar de las decisiones del tema de la empresa extractora de níquel. Pero antes de que entremos en ese, Philip, quisiera que nos contaras cuál es tu impresión respecto a por qué el presidente toma estas decisiones, una un poco más sonada, que es incluso irse a reunir con Donald Trump, pero pareciera que tiene el mismo estilo con el de los Pampa 3. ¿Por dónde va? ¿Qué hace que en los presupuestos del gobierno se suponga que tiene la fuerza política para empujarlo? Es que a mí, miren, todo este tema del tercer país seguro y antes de los Pampa 3, creo que muestra un interés particular el gobierno por querer mandarle el mensaje a Washington de aquí estoy, soy tu amigo, ¿qué querés que haga? ¿Para el tercer país seguro? Órale. Combatir el narco, eso te cae mal. Mira, voy a comprar aviones. Hay una necesidad de quedar bien con Washington, y creo que esa necesidad hemos visto que se ha activado a partir de abril. Yo no sé. De Mario Estrada. Tu teoría de, ¿cómo se llama? Del loroco, de que lo agarraron con las manos en la gallina con loroco. En la gallina con loroco, sí. O sea, aquí hay, y no solo eso, también digamos la comunicación que ha habido a nivel de las instituciones de seguridad. Últimamente, en los últimos 3 meses, y hagamos el ejercicio, le han puesto una particular atención en decir, hoy se interceptó una avioneta con droga, hoy se incautó un cargamento de droga, hoy se hizo no sé qué de droga. Es decir, el gobierno de abril para acá pareciera particularmente interesado en complacer a Washington. Cada quien puede sacar sus conclusiones de cuál motivación cree que hay detrás de eso.
Pero lo que sí ha resultado evidente, tanto en el caso de Tercer País Seguro como en los aviones Pampa 3, es que en ambas situaciones el gobierno pareciera que está en una urgencia de hacer las cosas rápido y por esa urgencia de hacer las cosas sin comunicarlo, de forma no transparente. Es decir, la compra de los aviones Pampa 3 nos enteramos porque se empieza a conocer la noticia desde Argentina. Argentina estaba celebrando que iban a vender aviones por primera vez. Cuando el gobierno nunca sale públicamente a decir, miren, tenemos una estrategia para combatir al narcotráfico que incluye el punto A, B, C y D. Y para hacer efectiva esa estrategia necesitamos comprar infraestructura, comprar equipo, y eso implica comprar 2 aviones. ¿Qué es lo que nos pasó con el proyecto de los supertucanos? Pero en los supertucanos sí se dio una discusión de esa naturaleza. O sea, en los supertucanos igual hubo críticas, igual se señaló de si era realmente prioritario utilizar recursos públicos para ese fin, pero se hizo el esfuerzo por lo menos de decir preventivamente, mire, estoy pensando en comprar estos aviones. No, que aquí todo se maneja con toda la secretividad, pero no solo eso, sino que sistemáticamente los funcionarios empezaron a caer presa de una descarada mentira. ¿Cuántas veces no se le preguntó a personeros del Ministerio de la Defensa si se iban a comprar los aviones? No, no se van a comprar. No, es que no hay plazo de negociación. Y de Argentina sale la noticia, Guatemala comprará aviones. ¿Por qué? Entonces ¿Por qué la ridiculez de no es comprar, es adquirir? Es adquirir. Pero exactamente la misma historia se da con el tema del Tercer País Seguro. Es que otra vez, el gobierno pudiera venir con toda la claridad y decir, miren, estamos en un proceso de negociar con Washington temas migratorios. Y esos temas migratorios implica que si nosotros como país hacemos esto, a nuestros migrantes les van a dar tales beneficios. O se va a generar esta discusión y el Tercer País Seguro implica esto y estamos en discusión. Como cuando se suscribe un acuerdo de libre comercio. O sea, cuando hay un acuerdo de libre comercio es una discusión de meses, años, explicando que se está negociando. El acuerdo no se hace tras bambalinas. Y comunicando todo el tiempo, comunicando al público todo el tiempo. Y se está diciendo, mire, la ventaja de esto va a ser A, B, C y D. Los beneficios para nuestra población va a ser esto, esto y esto. Obviamente, como todo proceso político, surgen críticas. ¿Y cuál es la idea? Contrarrestar las críticas con contraargumentos. Pero aquí no, aquí es como, vamos a negociar, que nadie se entere. Luego se filtra la información y siempre se han filtrado de la contraparte. El Tercer País Seguro, la información empezó a salir a partir de reportajes en CNN en Estados Unidos. Y entonces resulta que es a través de la contraparte que se empieza a conocer tanto lo de los Pampa 3 como lo del Tercer País Seguro. Se le empieza a cuestionar al gobierno por qué, si está haciendo la negociación, y ¿qué lo hacen? Negarlo. Y empiezan a mentir. Y después se hace evidente que todo fue una mentira de los funcionarios. Por eso les digo, en ambos casos, sin entrar en el fondo, sin entrar de si necesitábamos aviones o no, sin entrar si el Tercer País Seguro es bueno o malo. Pero en las dos situaciones, la historia fue exactamente la misma. Una negociación a escondidas, con una urgencia anormal y una mentira descarada de funcionarios en varias situaciones que fueron, digamos, cuestionados por los medios, y eso está ocurriendo. Entonces, yo sumo todo eso y digo, aquí hay algo que huele mal. ¿Por qué tanta urgencia y por qué tanta secretividad de concretar las dos acciones? ¿Vos tenés alguna teoría, Estuardo, de dónde viene esa necesidad que Philip todavía... Yo creo que cada vez más y más el temor de qué va a pasar después del 14 de enero del 2020 es más fuerte. Y entonces quedar bien es una de las opciones. Sin embargo, ustedes quieran quedar bien y todo lo que hagan ahora, eso de quedar bien no va a funcionar. Eso es no entender el sistema de Estados Unidos. Las fidelidades en Washington son bastante volátiles. No, ni en Washington, Guatemala, o en Berlín, o en Londres, no hay fidelidades en política. Ahí lo que hay es intereses. Y esto, y solo para agregar, hoy precisamente en esto de los 20 y pico años de la Policía Nacional Civil, y también lo que decía el presidente ayer era que hizo alusión a los camiones que atrapaban aviones y que no se podía seguir así, y que iban básicamente estaba diciendo que vamos a regresar a la compra de otra forma de los Pampa. Y yo creo que esta es lección para quienes vayan a entrar al nuevo gobierno. Mire, si quieren hacer algo, mejor preséntenlo, mejor
de verdad, mejor explíquenlo, mejor vean las posibilidades, presenten escenarios, presenten argumentos, hagan todo, comuniquen. Porque ahora cuando sale todo esto así como muy sigiloso y muy callado, las redes son poderosísimas y entonces empieza a cuestionarse por qué lo están haciendo de esa manera. Pero yo sí creo que hay algún temor que va a pasar después del 14. Creo que cada vez hay casos, podrían haber casos más fuertes después del 14, no solo contra el presidente, sino contra esta administración. Y yo creo que ahí es donde habrá cierto nivel de querer quedar bien. Pero miren, el mismo Prensa Libre llevaba un artículo que yo siempre voy a decir que esa guerra contra las drogas no ha bajado la producción de cocaína, al contrario, se triplicó. Y eso está ahí, ¿verdad? Y también hay un artículo en The Economist que sorprendentemente como que las acciones contrarias no hacen que algo se termine o por lo menos se neutralice, sino que lo único que hace como que si fuera gremlin, va a echarle agua para que crezcan y se multipliquen y sean más. Y entonces son otras formas, tienen que ser otras formas de estar. Pero decíamos, y con Daniel discutíamos esto aquí, de 700 millones, de 700 toneladas que hace, que agarren 20 sin muchos. Todavía quedan 680 toneladas que pasaron por aquí. Bueno, que agarren 100, quedan 500 todavía. Que agarren 100, 200, quedan 500 todavía de las 700, ¿verdad? Que agarren 100, quedan 600. Y entonces también es un problema que creo que desde el norte lo están queriendo ver como deben verlo, ¿verdad? Y nosotros tenemos todavía una cola ahí dentro del narcotráfico y es la producción de amapola, que ese es uno de los consumos más crecientes en Estados Unidos, ¿verdad? Todo lo que es de opio y lo que viene. Entonces, sí tenemos dos frentes en narcotráfico que son fuertes y esa es una producción nacional. Amapola es una producción nacional. Luego, si miras un tercer caso, es aquella petición de soldados que vinieran a Guatemala y también que se cayó con mucha facilidad. Sí, se cayó con mucha facilidad, pero no sabía nadie hasta que lo dijeron, ¿verdad? Están como ayuda humanitaria. Hasta que no se filtró. Se filtró, sí, pero están como ayuda humanitaria. Que vinieron y están como ayuda humanitaria. Claro. ¿Verdad? Pero siempre están haciendo su trabajo principal, que es inteligencia. Pues. Quisiera que avanzáramos también en otro tema que creo que es relevante, esta decisión de la Corte en el caso de la compañía guatemalteca de níquel, en la que la Corte decide decir, señores, tienen que parar su funcionamiento. ¿Cómo lo ves, José Carlos? Bueno, este es solamente una situación más que se suma a todos los elementos de ingobernabilidad, de conflictividad que se han generado en torno a los proyectos extractivos, hidroeléctricos, en los que han entrado en una pugna legal. Acá creo que más allá de centrarnos en si la decisión fue buena, si no fue buena, esto hay que verlo desde una perspectiva del Estado. Y para mí, las autoridades de los organismos del Estado no han tomado las decisiones necesarias y pertinentes para solucionar el problema de fondo. Es decir, este es un problema de gobernabilidad y de conflictividad, no es nuevo, no es reciente. Lo trasladamos a la Corte de Constitucionalidad. Y que la Corte de Constitucionalidad vuelve a aparecer como un actor político para pero eso no resuelve la situación. El problema no se resuelve con la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Es decir, aquí hay elementos para considerarlo desde la perspectiva, por ejemplo, de las consultas a los pueblos indígenas, el procedimiento de consulta. Hay una discusión de que si lo tiene que hacer el legislativo, que si tiene que sacar una ley específica para regular eso, si lo tiene que hacer el ejecutivo, a través de qué ministerio, ahí se están tirando la pelotita de que es este ministerio o es el otro, de que si quién da las licencias. Es decir, si no vemos el problema de fondo y solo nos quedamos en decir si fue buena o no la resolución de la Corte de Constitucionalidad, lo único que estamos enviando son mensajes a la inversión extranjera, en donde en el país no se respeta el Estado de Derecho, no hay condiciones para invertir, y eso afecta evidentemente el crecimiento y el desarrollo. Entonces, acá, y si queremos ir todavía y sumarle un aspecto más, acá lo que no hay es una discusión
también ausente en el debate electoral del modelo de desarrollo que le estamos apostando al país. Hay países en donde le apuestan a las industrias extractivas y tienen claridad en qué le van a sacar, cómo lo van a hacer, establecen procedimientos y nosotros no. Entonces, creo que la posición no es estar en contra, estar a favor, sino ver cómo esto se articula en el marco de un modelo de desarrollo en donde no solo las empresas ganen, sino también el país y que ganen las comunidades que están aledañas, porque algo que no podemos negar es que hay externalidades negativas y que esas externalidades negativas también afectan a la población. Hay contaminación, hay ruido, hay una serie de elementos, pero el Estado tiene que ser aquel actor que permita impulsar a través de la política los mecanismos compensatorios, los mecanismos que permitan hacer convivir en un marco de gobernabilidad, en un marco de desarrollo económico, este tipo de industrias. Y esa es la discusión que está ausente. Probablemente la inacción de las autoridades puede reflejar también intereses o algún elemento que uno se pone a pensar, bueno, ¿de qué lado está el Estado? Entonces, a mí sí, yo creo que si nos centramos solamente en discutir, es ver, no sé el dato exacto, pero es la 9ª decisión que toma la Corte de Constitucionalidad y podemos tener 20 más así. Pero si no solventamos el problema de fondo, vamos a tener 80 resoluciones así, la conflictividad, la ingobernabilidad y el desarrollo no va a venir al país. Ok, tenemos que hacer una pausa, #SF corte, y seguimos hablando en particular de este tema de la compañía guatemalteca de níquel y de resoluciones de la Corte de Constitucionalidad aquí en Sin Filtro. Muchas gracias por acompañarnos en Sin Filtro. Seguimos hablando con el #SF Corte de las decisiones de la Corte de Constitucionalidad que han marcado esta semana, cuarta o tercera semana antes de las elecciones, o previa a las elecciones, quiero decir, pero antes de que nos dé tiempo a hablar de elecciones. Philip, ¿cuál es tu opinión de este tema de la empresa de níquel y la resolución de la Corte? Bien, yo siento la resolución de OSHEC fue, si no estoy mal, mayo de 2018. OSHEC 1. De OSHEC 1. Esa sentencia de OSHEC, no, perdón, fue antes. Fue antes. 2017. Ajá. Sí. 2017, perdón. San Rafael fue el año pasado. La resolución de OSHEC 1 fue mayo de 2017. Y en mayo de 2017, la Corte de Constitucionalidad le dijo al Congreso, mire, señores de Congreso, fíjese que el Estado de Guatemala tiene un convenio ratificado del 169 de la OIT. Y fíjese que como no está reglamentado, o sea, no hay ni reglamento ni ley que lo desarrolle, se genera todo este lío de la consulta, las licencias, esto y lo otro. Congreso tiene un año para aprobar una ley sobre las consultas comunitarias y con eso resolver el debate. Pero, Felipe, te hace falta la otra parte, que es, le dijeron ustedes, señores de OSHEC, sigan trabajando, sigan en lo que hacen, y ustedes, señores del Ejecutivo, ¿verdad? Hagan la consulta por medio del Ministerio de Energía y Minas y Congreso de la República. Mire cómo sacamos un reglamento para lo que decías, para que haya una norma establecida para todos. Esa es la variabilidad de las decisiones, que a OSHEC se le dijo, vamos a entrarle precisamente por tu argumento de conflictividad, pero al mismo tiempo sigan trabajando. Y mientras trabajan el Estado en una política pública, porque al final hacer un reglamento es una política pública, va a entrar hacia esto. Pero ustedes sigan trabajando. La siguiente decisión fue diferente. Por ejemplo, ya la decisión de San Rafael fue en otra línea. La decisión de San Rafael fue igual. No fue igual. No, mire pues, la decisión de San Rafael fue, mire pues, tienen un año para hacer la consulta y subsanar el problema. Pero no pueden trabajar. Esa Esa es la diferencia con la de cabal, como OSHEC dijeron, tienen un año para hacer la consulta y subsanar el problema, pero siga trabajando. Esa es la gran crítica que yo le hago a la CC, porque la CC
En la sentencia Oshek, y lo hemos dicho en este espacio como 10 veces, la CCE dice, esta es una macrosentencia nomogenética de alcance pretoriano. Ese trabalenguas que quería decir, miren, esta sentencia va a servir como un faro de luz para todas las demás. O sea, la CCE está diciendo, lo que yo estoy diciendo aquí es lo que va a servir para resolver otros casos similares. Pero resulta que un año después, a la hora de conocer el tema San Rafael, dicen igual, mire, haga la consulta porque no hay ley, pero no lo dejo operar. O sea, ¿cómo así que a los dos les dijiste hacer la consulta? A los dos les dijiste hacerla en un año, pero a uno lo dejas operar y a otro no. O sea, eso creo que en términos de certeza jurídica no es adecuado. Pero aquí es donde viene la otra parte del problema. Y es, en estos 2 años, ¿por qué el Congreso no ha emitido una ley de consultas? ¿Por qué este debate no se acaba ya de una vez por todas? Aprobando una ley o un reglamento de consultas donde se define cuál es el alcance, bueno, qué se entiende por consulta, cuál es el alcance, a quién se le consulta, cuándo, es vinculante o no vinculante. Todas esas respuestas que se generan en el debate sobre las consultas ya se hubieran resuelto en una ley. Este tema no es nuevo. Yo llevo 10 años por lo menos escuchando el tema de las consultas y aquí lo que ha habido es que los actores, otra vez regresamos al mismo debate de Pampa y del acuerdo. Tercer país seguro. Y es cuando los actores políticos, en este caso el Ejecutivo o el Congreso, no hacen su trabajo, y en este caso concreto hacer su trabajo es emitir la normativa necesaria para, por un lado, cumplir con el convenio 169, pero por otro lado, permitir la operación de la inversión en el país. Cuando las instituciones políticas no hacen su trabajo, ¿quién llena ese vacío? Las Cortes. Y entonces está a merced de que las Cortes digan, tú sí, tú no, tú Tal sí, vez. pero no, tal vez. Cuando esto ya se hubiera resuelto, si se hubiera aprobado una ley, ¿por qué no se aprobó? Lo que necesitamos es el reglamento del 169. O el reglamento. Eso es lo que necesitamos. ¿Por qué no se ha ¿Por qué no se ha aprobado un reglamento? Porque ha habido los congresos, eso se hace en el Congreso, y ha habido, digamos, unas versiones enormes. De hecho, la versión creo que estuvo más cerca de entrar a una discusión fue la versión de la UNE. Imagínate hace cuánto tiempo. Cuando la UNE estaba en el poder. Sí, pues cuando la UNE estaba en el poder. O sea, creo que esto, y entendiendo a Felipe, tampoco, no todo se resuelve con el reglamento. Creo que gran parte se resuelve con el reglamento. Creo que hay más resolución y hay más solución precisamente en la acción social, en la acción comunitaria. Ahí hay más. Pero cuidado con lo de níquel hoy. Cuidado con esta resolución, porque esa resolución vamos a ver, aquí lo que dice es que se suspende el derecho de la empresa, y cuidado, porque aquí ya están entrando a otro nivel que son derechos. 1, 2, eso no lo pidieron las comunidades. Eso lo pidió el Ministerio de Energía y Minas. Y ahí es donde en cierto momento a mí me causa duda de si no la ley de Hidalgo, bando quien deje algo, ahorita no estén precisamente pensando en ver dónde están muchas de los derechos que se han concedido. Y no solamente es minería, las radios están iguales, digamos la televisión es igual. Hay muchas, ¿cómo se llama? Hasta estos pedacitos de tierra que están a la orilla del mar o los litorales. Sí. ¿Cómo se llama esa organización que las ve, que da los permisos y todo eso para el que quiera tener, el que quiera tener su chaleta ahí, saber ni dónde, ¿verdad? Todo eso entra. O sea, no solo es minería. Para aquel que está en el poder ahorita y dijo, esto me gusta, esto también me gusta, esto también me gusta, a lo ministro, y diga, este me gustaría quedarme a mí, esto ya sé cuánto tiene. O sea, él tiene información privilegiada. Eso no puede suceder, porque esto de níquel ahí las comunidades es otro el conflicto. Y el conflicto ya se estaba solucionando, por eso es que la empresa podía funcionar. Aquí no, aquí es el ministerio el que va, y a mí me causa una gran duda y gran sospecha de por qué el ministerio tenía que exacerbar otra vez y pedir, y le dijeron sí, entonces se suspende, y se suspende el derecho. Cuidado, porque ahí se está suspendiendo el derecho, y eso lo dice el mismo gobierno en el comunicado que lanzó con relación a esta suspensión. Entonces, aquí el mensaje, y miren, pero eso es para minería, van a ser algunos, olvídense, el mensaje es, no, los 3 puntos que dijiste: no se respeta la inversión, no tenemos reglas claras, y segundo, cuando la cosa ya va la gran inversión metida en el suelo, en el aire, donde quiera que esté, ¡pum!,
¡pum!, suspende la cosa. ¿Y qué hago yo qué hago yo, empresa, con 3.000, 4.000 millones de dólares o euros, en este caso, metidos en la tierra? ¿Y qué hago con 2.000 trabajadores? ¿Qué les digo? Bueno, el caso es de Rafaelera, que empezaron a despedir poco a poco y viendo cómo no despedirlos pero al final tuvieron que casi que despedir a todos, pues. Entonces, el mensaje que manda eso a nivel internacional, yo por lo menos de los 2 candidatos que están ahorita haciendo, no he escuchado nada. No he escuchado nada de certeza jurídica, no he escuchado nada de resoluciones jurídicas, no he escuchado nada de política pública, ni de hacer esto público hacia la comunidad, que al final lo dice el acuerdo. Y ojo que son consultas de buena fe. Entonces, esa definición que estás preguntando, Filip, esa es la que tiene que tomar, la que tiene que ir ahorita el Ejecutivo y el Congreso. Pero tomemos la decisión. Es que ese es mi punto. Miren, a ver, la sentencia de Sheikh salió hace 2 años, 2 meses. El Ejecutivo tiene facultad de iniciativa de ley. ¿Por qué uno diría, nada, que los diputados? El Ejecutivo hubiera podido agarrar a un equipo legal de primer nivel, presentar una iniciativa para reglamentar las consultas. Ok. Con el soporte político del sector privado. O si quieren incluso hacer algo más grande y entrarle a todo el marco normativo, por ejemplo, de la minería o de la generación energética. El gobierno incluso pudo haber convocado a diferentes actores a tratar de discutir cuál es la mejor receta, cómo encontramos una forma en donde se respete el derecho de la comunidad, pero se permita a las empresas operar con inversión privada, donde haya certeza. Es decir, el gobierno pudo haber actuado como mediador de la crisis, pudo haber sentado a los actores interesados y decirle, bueno, aquí encontrémosle una solución. Sector privado, ¿qué querés? Comunidades, ¿qué quieren? Aquí vamos a sacar una ley. Ese proceso lo pudo haber hecho en 3, 6 meses. Pudo haber, después de haber hecho ese proceso, tener la iniciativa y presentarla al Congreso. Y el gobierno le pudo haber estado diciendo, Congreso, te encargo la iniciativa. Congreso, terminemos este debate. De hecho, hubieran existido muchos actores que hubieran estado presionando para eso. Correcto, no? Pero ¿por qué no se hizo? ¿Por qué? A ver, José Carlos, ¿por qué no se hizo? Ya a modo de conclusiones también. Mira, creo que de alguna manera hay intereses, hay falta de capacidad y falta de definición de prioridades. Y eso no lo podemos seguir permitiendo y tiene que ser parte del debate en esta segunda vuelta. ¿Qué van a hacer los candidatos que en este momento están participando en la elección para resolver esto? Y resolverlo de fondo. ¿Nos alcanza el tiempo para que haya esa discusión de aquí a la segunda vuelta? Filip, Estuardo, ya 30 segundos yo creo que sí, mira, eso es prioridad. Eso es prioridad. El mensaje que se está mandando a nivel internacional. Y a nivel internacional no mira si es minería, si es energía, si es producción de comida, bebidas y todo. A nivel internacional el inversionista ve certeza. Y la certeza se aplica a todo tipo de producción o servicio. Entonces no anda viendo si es esto o aquello. Ya lo específico que quiere hacer aquí, entonces ya mide que hay y que no hay. Pero yo creo que sí alcanza el tiempo. Y lo dijiste, José Carlos, es prioridad. No establecen prioridades. Y en los mensajes de una y del otro, no veo prioridades. Solo veo medio promesitas y promesitas, sí, chispazos. Y los vicepresidenciables estuvieron mejor que los presidenciales, que me sorprendió, que los acabamos de tener aquí. Sí. Filip, ¿conclusiones? Conclusión, miren, cuando los actores políticos no hacen su trabajo o lo hacen mal, las cortes intervienen. Esa es antes, digamos, la teoría del pretorianismo de Samuel Huntington decía, cuando los actores políticos hacen mal su trabajo, los ejércitos intervienen. Ahora en el siglo XXI ya no son los ejércitos, son las cortes. Las cortes se vuelven, entran a llenar el vacío de poder político. ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos un ejecutivo que no sigue los procedimientos adecuados para comprar aviones, que no sigue los procedimientos adecuados para negociar un acuerdo migratorio internacional. Y otra vez, indistintamente del fondo, aquí solo estamos hablando de la forma. Vemos, por ejemplo, que ni el Ejecutivo ni el Congreso, pero como que fuera papa caliente, le rehuyen al tema de encontrarle una solución institucional a todo el debate que lleva años del tema minería, generación energética. Pues como los actores políticos no hacen bien su trabajo o se lavan las manos, entonces las cortes en las disputas judiciales son las que empiezan diciendo aviones no, acuerdo no, empresa generadora sí, minería no, esto sí. Entonces nos quejamos que las cortes se meten en demasiados temas, sí, pero también veamos quién tiene la culpa. No tenemos mediadores políticos. No hay instituciones políticas que diriman el conflicto por otra vía. Bien.
Felipe Chicola, José Carlos Sanabria, Estordo Zapeta, muchas gracias por acompañarnos esta noche. A ustedes los esperamos el próximo lunes para una edición más de Sin Filtro y que tenga un muy feliz fin de semana.